Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar uno o dos minutitos más a que termine de entrar gente y ya iniciamos. Gracias por venir. Em, Gracias a al equipo de Palermo, de la Universidad de Palermo, por convidar este espacio y por también permitir que expandamos algunas de las cosas que vemos en la facultad. Yo soy Carlos Sidoni, como ya sabrán, tal vez. Soy docente de las carreras de creación musical y producción musical. Eh, Soy docente de la materia Management Artístico 1, que es una materia introductoria a la industria de la música. Por lo menos de esa manera lo tengo planteado yo. Y tiene como objetivo, de alguna manera, dar un mapa, crear un mapa o mostrar el primer mapa que tienen los ingresantes a la carrera a el universo de la música, ¿no? De la industria de la música. Que como a mí me gusta decir, y no me voy a explayar en este momento en esto, pero un poco me guía esa impronta, no siempre se inician carreras en la industria de la música con la conciencia de que esto es una industria, de que esto es parte de una gran familia de las industrias culturales y que de alguna manera esa constitución de esa familia de las industrias culturales conlleva también una serie de asociaciones a la cuestión comercial, ¿no? Estoy diciendo algo que puede parecer inicialmente una obviedad, pero la realidad es que uno se encuentra que muchas veces las personas que inician en la industria de la música o se inician como artistas o como personas no artistas dentro de la industria de la música, empieza como un hobby y se va enfrentando a situaciones de distinto calibre dentro de la industria de la música. Y aparecen las sorpresas o incluso hasta las decepciones, ¿no? En esta idea de, bueno, pero al final esto lleva mucho trabajo, por supuesto. Y cuando digo trabajo no hablo de escribir canciones solamente, ¿no? Hablo de la complejidad que tiene llevar adelante un negocio. Hacer una película, escribir un libro, montar una obra de teatro, grabar un disco, tener una carrera como artista musical, es un negocio. Pero tiene una diferencia con respecto a otro tipo de negocios, como por ejemplo la fabricación de bienes o la de otros servicios. La primera diferencia, y por supuesto los invito a los que están presentes en la charla a justamente iba a proponer a que interactúen vía chat, vía el chat. Ahí ya hay una compañera que saluda. Em, Básicamente, la diferencia de nuestra industria, de la situación comercial con la que nos enfrentamos desde las artes, desde las industrias culturales, es la materia prima, sobre todo en la música, porque de golpe, cuando nosotros trabajamos en la industria, por ejemplo, en la industria del libro, el producto es el libro. Por supuesto que lo que importa es lo que está dentro de ese producto libro. Pero en la música ya no trabajamos más con un objeto que reproduzca el contenido. Antes, y en esto ya puedo dar testimonio en primera persona, porque estas canas dan testimonio de que ya no soy un joven, a pesar de que sí soy un joven, pero tengo un recorrido que no les conté desde el principio, pero yo hace 20 años que me dedico a la industria de la música, tengo un recorrido que inicia en la comunicación, y por eso tiene que ver esta conversación también y esta charla, y fue derivando en distintas roles que fui asumiendo y que fui llevando adelante para construir el modelo de negocio de mi agencia. Yo tengo una agencia que se llama Estudio Inga, que brinda distintos servicios. Dentro de esos servicios está la distribución digital, la editorial. Trabajé muchos años como productor de conciertos, tuve más de 10 años de management y actualmente volvimos otra vez al área de la comunicación como uno de los ejes centrales con lo que se denomina marketing digital, paid media, redes sociales, etcétera. Entonces el tema que hoy nos trae acá, que es la identidad y la construcción de identidades narrativas
para la industria de la música, de alguna manera es uno de mis objetos de estudio. Y entonces yo decía recién que el tiempo hizo que la música perdiera su objeto concreto de comercialización, que era, y ustedes lo sabrán, aunque sean jóvenes, los discos. Nosotros trabajábamos hace 20 años atrás, y hasta, les diría que no más, unos años, trabajábamos en pos de la venta de un objeto que de alguna manera transportaba la materia prima con la que trabajamos. Y la materia prima con la que trabajamos nosotros no es tanto la idea más intuitiva que uno puede tener, que es decir, música, canciones, si son cantables, instrumental sería música a secas, sino que es la materia sensible. Y acá para mí hay algo importante para empezar a conversar, ¿sí? Voy a ir iniciando con la presentación para que ya estemos dentro de la presentación visual. A ver. Entonces, de alguna manera, decíamos, esperen que yo no veo la pantalla, ahí está. De alguna manera, ahora sí, nuestro trabajo y nuestra materia prima con la que nosotros trabajamos es la materia sensible. O sea, algo que no vemos, algo que no podemos tocar, pero que nos atraviesa todo el tiempo. Y esa materia sensible con la que trabajamos, que es la música, que es la poesía, construyen narrativas. Y esa construcción de narrativas, eso que llamamos narrativas, termina delineando la identidad del artista. A la larga, lo que nosotros estamos comercializando dentro de la industria de la música es un mensaje atravesado por la identidad y las construcciones narrativas que la definen. ¿Por qué aparece la palabra estrategia? Porque vamos a ir viendo en este ratito que vamos a estar juntos, y para los que nos ven en diferido, vamos a estar viendo que eso también determina la estrategia artística, tanto poética como comercial. Y a mí acá me parece importante hacer como pie, porque trabajamos para una industria, velamos por los intereses comerciales de nuestros productos, o sea, nuestros artistas, nuestras canciones, nuestros poemas hechos canciones, pero al mismo tiempo sostenemos modelos de negocio. Es complejo porque es una materia prima delicada, es una materia prima tal vez infinita, mientras haya humanos, va a ser infinita, que es la materia sensible, y digo esto en el marco en donde estamos viendo cómo lentamente entramos, o no tan lentamente ya a esta altura, por ahí hace 2 años podía decir lentamente, o en el 2025 ya no es tan lentamente, cómo entramos de cabeza y medio como sin miramientos en la era de la generación artificial de contenidos. Generación artificial de contenidos. Fíjense que no hablé de inteligencia artificial, hablé de generación artificial de contenidos. ¿Sí? Va a ser importante mantener esto como una definición analítica. ¿Sí? Entonces, antes de entrar de lleno, o mientras entramos de lleno a esto, me gustaría también hacer una aclaración importante. Esto se lo digo a mis alumnos, que no sé si estarán viendo esto o si alguno de los que está acá es alumno de la materia, pero yo no pierdo de vista algo, y me encantaría que ninguno lo pierda de vista, que es que esta conversación, que es que la materia de management artístico, que muchas cosas que realizamos en el marco de nuestra participación de la comunidad educativa de la Universidad de Palermo, es bajo el paraguas de lo académico. ¿Sí? En ese sentido, soy una persona, soy un profesional
que vela y de alguna manera también pregona y de alguna manera también empuja la idea de mantenernos dentro de un marco intelectual y académico para estos análisis. Esto significa que soy reaburrido y no disfruto de la música de manera como un oyente normal. Una parte de mí sí, otra parte de mí hace muchos años que ya no. Esto para todos los que sean novatos en la industria de la música, les cuento qué es lo que te pasa, ¿sí? Y no está mal. Y también es un recorrido súper entretenido y estimulante, tanto creativo como intelectual. Y después voy a conciertos y después canto y me quedo sin voz en concierto de escenario y disfruto del arte y demás, pero también hay una parte de mí que está muy atravesado por, llamémosle, algo más nerd, algo más acartonado y académico y analítico vinculado a justamente el marco académico, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a ver ahora que bastante de lo que conversemos va a estar atravesado por lo teórico, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos un poco de este encuentro? Como primera medida, describir, como decía recién, los elementos conceptuales de la identidad. Vamos a ver de qué se trata. Paralelo a eso, vamos a tratar de identificar cuáles son las áreas de trabajo dentro de la industria de la música que son solidarias con la construcción de una identidad. Una vez que tenemos armado eso, vamos a identificar esas narrativas que construyen las identidades y finalmente ver cómo esas identidades también circulan a través de herramientas de interacción. ¿A qué se refiere el profe con esto? Bueno, cómo movilizamos esas identidades a través de los videoclips, a través de los conciertos, a través de la comunicación estratégica que plantean los equipos de trabajo de los artistas, etcétera, etcétera. Vamos al principio de todo sobre la identidad. Vamos a la base de la idea de identidad. Vamos primero entonces a lo más básico, que es el diccionario. ¿Sí? El diccionario de la lengua española, por supuesto, del castellano, tiene dos acepciones del concepto de identidad. Por un lado, dice conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, tomen nota de cada palabra que estamos hablando, que los caracteriza frente a los demás. Ok, entonces, la primera acepción que tenemos sobre identidad es los rasgos de un colectivo o de un individuo que lo caracteriza en el total, en la macro. Ahora hay una segunda acepción dentro del diccionario que dice, es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a la demás. Entonces, partimos de lo macro, ahora hacemos doble clic y nos concentramos en la persona y ahora tenemos que es lo que lo diferencia dentro de ese colectivo de otra persona. Nosotros somos todos miembros de una comunidad educativa, pero cada uno sabe que es único dentro de esa comunidad, de una comunidad educativa y parte de su propia conciencia de ser uno mismo distinto del otro. ¿Sí? Es muy raro hablarles y no verles las caras o las cabecitas para que me digan si me entienden o no. Los sigo invitando a que participen en el chat con preguntas o cosas que quieran reflexionar a la par de esto. Salimos del diccionario un segundo y nos metemos en el territorio de la psicología. Por eso esta foto tan particular de Sigmund Freud, el padre de la psicología contemporánea, probablemente a esta altura, en términos de lo que podríamos decir en términos freudianos, ya ha sido asesinado como padre. Probablemente hoy estemos en una etapa de la psicología con otro tipo de escuelas, pero siempre se vuelve a Freud, ¿sí? Como teórico fundacional de la forma de la psicología que conocemos hoy. Y Freud dice en uno de sus libros
que la identidad está asociada a la identificación también. O sea, dice Freud, es la más temprana forma de ligazón emocional con otra persona. Ok, entonces, repasamos. Vamos de la macro y es lo que caracteriza a un grupo o a un individuo. Luego hacemos doble clic en la persona y es la conciencia que tiene esa persona de pertenecer a algo, por ejemplo, pero al mismo tiempo dentro de ese colectivo lo que lo diferencia. Y ahora hacemos otro doble clic en la cabecita de la persona, en la conciencia de la persona, y encontramos que la identidad es, según Freud, la forma, el primer enlace emocional que una persona tiene con otra. ¿Sí? Entonces entra la emocionalidad en esto también. Bien. Ahora, dentro de lo sociológico, también encontramos una definición o un análisis de la identidad. Y acá vamos a citar entonces a uno de los referentes de los estudios culturales, o como decimos los que venimos de comunicación, le llamamos los estudios culturales, pero también conocidos como Escuela de Birmingham, Stuart Hall, un colectivo justamente de sociólogos y de pensadores y de filósofos que atravesaban sus estudios en los 60, early 70s, parte de los 70 y los 80, ya Stuart Hall es referente en los 80, y que analizan, para ir rápido y no detenernos, así que si hay alguien que sabe mucho más de esto, no me juzgue por lo rápido que voy a pasar por esto, pero que un poco nos interesa mucho a los que estudiamos y a los que trabajamos con cultura o con arte, porque los estudios culturales trabajaron mucho los colectivos de jóvenes asociados al rock. Por ejemplo, si yo les menciono los 70 y los 80, y ellos son ingleses, como mencioné con esto de la escuela de Birmingham, el movimiento punk para ellos fue un importante objeto de estudio. ¿Sí? Por lo tanto, miren cómo nos viene como anillo al dedo el análisis dentro de la industria de la música o los insumos que nos brindan los estudios culturales de esta escuela, en donde Stuart Hall es uno de sus referentes. Dice entonces Stuart Hall, precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. Yo sé que en este momento ustedes están diciendo, ok, me perdí en la segunda palabra, en el segundo por qué me perdí. Así que tranquilos y tranquilas, vamos a analizar un poco lo que está diciéndonos Stuart Hall. Las identidades, ¿en qué contexto se construyen? Bueno, lo que nos pone sobre el papel es, esto sucede en un contexto histórico determinado. Y menciona lo institucional también, entendido lo institucional como algo mucho más grande que la facultad, aunque podríamos, por ejemplo, utilizar como marco, si estuviéramos estudiando el grupo de estudiantes de la Universidad de Palermo, tenemos que considerar que es en el año 2025 en Argentina, en una universidad de las características de la Universidad de Palermo. ¿Sí? Ese es el marco, esa es como la impronta que contagian los estudios culturales, es esta idea de lo contextual, ¿no? Por supuesto, como muchos de estos estudios sociológicos, vienen muy influenciados por el análisis materialista del marxismo, ¿sí? Están pensando con esa matriz teórica, ¿sí? Que es una matriz teórica que tiene que ver con el análisis de los vínculos que se producen en una sociedad como la capitalista. Después vemos si es para criticarla o no. Digo, ese es el marco, ¿sí?
¿Cómo son esos vínculos que se producen, ¿no? Esos vínculos se producen entonces en un marco histórico e institucional específico. Pero él agrega además, en prácticas discursivas específicas y mediante estrategias enunciativas. Eso es lo que nos interesa a nosotros. La identidad asociada a el marco histórico, institucional, cómo se practica, cómo se pone en juego esa identidad y mediante qué estrategias. Estrategias enunciativas. ¿Sí? Corto un segundo el acompañamiento para pasar a otra ventana. Hasta acá, si alguien tiene una pregunta, es bienvenido a hacerla y seguimos avanzando entonces con esto. Entonces, yo voy a agregar ahora a esto que estamos mencionando y estos elementos, vamos repasando hasta acá. Tenemos los elementos del diccionario, nada más y nada menos que del diccionario de la Real Academia Española. Tenemos un acercamiento que hace la psicología del siglo XX a través de la palabra de Sigmund Freud, de cómo la identidad entonces nos construye una ligación emocional. Y pasamos por los estudios culturales de Birmingham, en donde aparece la idea del marco histórico, ¿sí? Y las estrategias enunciativas. Entonces, podríamos decir de alguna manera que las identidades, esto ya es una cita propia, digamos, no viene citada, las identidades se sustentan en un trasfondo ideológico que a la larga lo que hacen es movilizan, transportan, circulan una mirada de nuestro tiempo, una voz generacional, un conjunto de valores, un lenguaje artístico, que puede ser el musical, pero que está atravesado también por lo regional. No hablamos de lo mismo artistas de Buenos Aires que artistas de Córdoba, o artistas de Salta con artistas de la Patagonia, ¿sí? Y esa diferenciación que se produce, regional, por ejemplo, quedan supeditadas también a determinadas condiciones de producción. No produce igual un artista de una multinacional que un artista autogestionado. Tal vez alguien podría decirme, bueno, profe, pero hoy el mundo de la música urbana nos está mostrando algunos ejemplos muy significativos de autogestión, que además siguen una tradición, porque alguien me puede decir que la construcción de la compañía de Dillon, ¿sí?, tiene mucho de lo que pudo ser en algún momento la carrera de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o de La Renga. Artistas independientes en su fase discográfica. Divididos. Un gran ejemplo en Argentina, Divididos. Dentro de la generación de Dillon, Woz. Artistas que, a diferencia de otros, no sé, Paulo Londra, Cazzu, estoy pensando algún otro más, pero digo, así como muy emblemáticos para que rápido les suene a todos. Fíjense que estoy dando nombres todos enormes, ¿no? Todos masivos, todos grandes, todos gigantes. Pero a la larga, de cada uno podemos analizar esto que vengo proponiéndoles pensar, que tiene que ver con las condiciones de producción. Y de cómo esas condiciones de producción también determinan o de alguna manera, no definitivamente, pero de alguna manera también producen un efecto sobre la identidad de los artistas. Porque también se construye
una narrativa. ¿Ven cómo se van hilando los temas? ¿No? De alguna manera van apareciendo esos eslabones que van conectando con lo que podríamos llamar la obra de un artista. ¿Sí? La obra de un artista. Pero claro, este análisis que ustedes podrán decir, uy, el profe es re, no sé, es redes sociales y viene con toda una idiosincrasia, no está desligada de la idea, porque también es una forma eh, materialista de analizar esto, que es la idea de la comercialización, ¿no? No le digan a nadie, pero estamos en esto por el dinero. Es un chiste eso que acabo de decir. Hace 20 años que yo vivo de esto, entonces yo trabajo todos los días por construir el sustento mío, de mi agencia, de mi socia, de las personas que trabajan con nosotros, de los artistas a los que les damos servicio, para que sustenten su carrera con dinero. Así que acá no estamos poniendo, no estamos queriendo poner en jaque ningún sistema, estamos queriendo entender cómo lo hackeamos al sistema, con nuestro arte, con nuestras canciones, con nuestra poesía. Y para eso les propongo analizar todo esto. ¿Sí? Entonces, para no irnos, comercialización y circulación, de eso se trata todo esto. Entonces, para lograr entrar en el proceso productivo de una obra que pueda y que permita generar dinero para circular, tenemos que tener conciencia del proceso del desarrollo del proyecto, de cómo se saca adelante una carrera. Eso nos va a llevar al diseño de una identidad. Para los que están desde el principio de la charla, esto les tendría que hacer sentido, y eso nos va a llevar al diseño de una estrategia de venta, las condiciones de producción. ¿Sí? Entonces, hablábamos en un principio de las relaciones solidarias entre oficios para la constitución de una identidad. Entonces, por un lado, está el artista y su obra, y del otro lado, un universo en mis clases de la materia, en la clase 2 más o menos, vemos una lista gigante, que no la vamos a ver acá porque no viene al caso, pero lo traigo a colación, de roles, ¿no? De roles que existen en la industria de la música. Cada día más toma más relevancia todas estas áreas que acá están sintetizadas como muy breve en el rol de diseñador comunicador, porque no me iba a poner diseñador gráfico, filmmaker, editor, CM, bueno, agente de prensa, digo, no voy a poner toda esa lista, entonces pongámoslos dentro de este gran paquete englobador que llamaríamos diseño barra comunicación, ¿no? Entonces tenemos estos dos vínculos, estos dos polos, que de alguna manera van a estar a lo largo de toda la carrera de un artista, insisto, a lo largo de toda la carrera de un artista, van a estar dialogando. Quien no entienda esto, no entenderá una de las claves del siglo XXI para sobrevivir en el mundo del arte, que es la construcción de redes de trabajo. Digo, no es una red inocentona medio hippie de, ay, la red de trabajo porque intercambiamos trabajo. No, no, no. Redes de trabajo, de oficios, ¿sí? Que tienen que sustentarse de alguna manera. Por supuesto que siempre, por lo menos este profesional que les habla hoy, siempre va a velar en un principio, en los orígenes de los vínculos artísticos laborales, en esa construcción de red más amorosa y solidaria. Hace poquito una editorial muy interesante que les recomiendo, que se llama RGC, que significa Registros de la Gestión Cultural, significa algo así, RGC, capaz que en alguna materia ven algún texto de esa editorial, publicó un texto, un libro, salió hace muy poquito, así que yo no lo leí todavía,
de Pancho Marchiaro, que fue un funcionario de cultura de la ciudad de Córdoba. No sé si llegó a ser provincial, me parece que fue solamente de la ciudad de Córdoba. Trabajó mucho el tema de industrias culturales y justamente el libro habla sobre la morosidad en el trabajo de la gestión cultural, ¿no? Fíjense cómo se linkea con esta idea que les dije al principio, ¿no? De que la materia prima con la que trabajamos nosotros es la materia sensible. Por lo tanto, la amorosidad, que no figura en ningún programa académico y por supuesto mucho menos en ninguna escuela de marketing, para nosotros que trabajamos con arte y cultura es central. A medida que uno crece, a medida que uno hace que su producto artístico sea rentable, va construyendo también recursos económicos. Y esos recursos económicos son los que hay que gestionar y administrar para atravesar y construir lo que figura acá en la pantalla, la trama de la identidad musical, el entramado que construya la identidad musical. Como mencioné antes, con agentes de prensa, con diseñadores, con filmmakers, qué sé yo, con creativos en general, que manejen, que entiendan la sensibilidad de esa materia prima que estamos trabajando. No trabajamos con litio, no trabajamos con vidrio, no trabajamos con metales preciosos. Trabajamos con algo mucho más amoroso. No es precioso, es amoroso, ¿sí? Que es la materia sensible, ¿sí? Espero que me estén siguiendo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y voy a arrancar con uno que seguramente del otro lado de la pantalla ustedes estarán diciendo, ah, es tal. Miren, ya se activó el chat, ya sabía que esto iba a pasar, ya sabía que esto iba a pasar, que esto ya los iba a interpelar. Ah, no, miren, me están hablando de otra cosa, fantástico. Ariadna dice, el libro es El rapto de Psique, efectivamente, de Pancho Marchiaro, gracias Ariadna. Bueno, y Paulina hace una reflexión más personal y bienvenida. Pero es así, Paulina, hay que pensar en el dinero. Em, entonces, todos están viendo una portada de un disco. Esto es una construcción que queda hecha porque se los estoy diciendo yo. Si no les dijera que esto es un disco, por supuesto, ustedes podrían decirme, esto es una pintura, ¿no? Ariadna una vez más vuelve a participar y dice, gran obra de Canevari. Voy a completar lo que dice Ariadna con el nombre completo de Marcelo Canevari, músico y artista plástico. Actualmente Marcelo creo que ya está abocado 100% a las artes visuales. Supo ser parte de un grupo muy genial que les recomiendo escuchar sus discos, que se llamaba Julio y Agosto. Casi todas las portadas, creo yo, de Julio y Agosto las hacía Marce. Y su hermano, Miguel Canevari, actualmente es solista y también es un cantautor muy interesante de seguir. Y era uno de los dos cantantes que tenía Julio y Agosto. Marce Canevari entonces se hace cargo de esta portada que me interesa que veamos y me interesa, como verán no dije el nombre del artista, ni es lo que importa todavía, ¿sí? Lo que me interesa de esta portada que estamos analizando, esto es un ejercicio que hacemos, que hago en todos los cuatrimestres, que me toca dar la materia. Por ahora sigo trabajando con esta, pero en otra época trabajaba con otra, así que a medida que se va actualizando el mundo de la música lo voy cambiando. Esta ya me está por quedar vieja porque es el primer disco de este artista, entonces pronto habrá que rearticularlo. Pero me parece muy simbólico y además lo conozco a Marcelo, y me gusta trabajar con materiales de mis contemporáneos, ¿no? Así que me voy a seguir trabajando un poco más con esta portada tan preciosa. Cuando doy esta portada en clase, en general, le hago, le hago decir a los alumnos que describamos los elementos
que conforman esta imagen, no el análisis de lo que dice. No quiero, no porque esto está hablando de la muerte porque hay un cementerio. No, quiero decir, hay un cementerio. ¿Sí? Espero que se vea mi cursor cuando me muevo ahora. Acá hay un cementerio. Acá hay un personaje que pareciera ser el personaje central de esta imagen. ¿Por qué? Porque es el único que mira a cámara, ¿no? Es el único que rompe la cuarta pared, llamémoslo de alguna manera, y nos interpela. Vemos otros 5 personajes que aparentemente están vestidos de otra manera y esas vestimentas indican cosas distintas. Podríamos decir que hay algunos pijamas de niño, hay unos disfraces, hay una entidad colgada de un árbol, con la forma de fantasma, llamémosle. Uno de los niños tiene su tobillo atravesado con una flecha. Hay símbolos en el árbol. Hay otro símbolo en el pasto. Hay velas. Hay animales que entendemos muertos y animales interactuando. Por ejemplo, el lobo de acá del fondo. Hay tormenta y hay sol. Hay un pozo. Hay un conejo. Hay un instrumentista. Hay uno de los personajes que se toma la cara en un gesto que podríamos reconocer de angustia. Hay uno que tiene una serpiente en la mano. Hay otoño. Hay verde. Hay cúmulos de tierra, así que se ve que ese pozo de alguna manera fue realizado probablemente por estos personajes. Esto nos lleva a ver otra cosa que les voy a mostrar a continuación y que les voy a pedir que si tienen volumen, lo suban. Vamos a ver un videoclip. Voy a poner los subtítulos para que no se pierda la nota, ¿sí? Así que voy a dejar los subtítulos activados y lo vamos a ver completo. Tomen nota de lo que se dice. Valium en el escenario, hay birra y coca. Nunca llega horario, no me rompan las pelotas. Solo roqueo va aprieta, el hilo no anda en ojota. Caviando algo en los lugares donde te rebotan. Tanqueray con tonic, you know what I mean. Estoy haciendo lobby como si fueran los Sims. Bohemian Group, puta, till I get a better deal. Rockeando todos los shows, soy como lo de Kennedy. Buena pussy suena como fettuccini. Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini. Me la fumo en pipa y la levanto en pala. La milia manatilón como Tame Impala. Bitches sniffing coke que me aburren como Coldplay. Si juego no hago fair play, a mi puta le va el roleplay. Soy un boludo con plata, antes dormía entre la rata. Buscaba roña con gente que si me agarra me mata. Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna. No vuelvo a esa shiny aunque me apunten con un arma. Es noche de viernes 13 y nos mandamos en punga. Vamos pa' Recoleta y saqueamos un par de tungas. Soy un
mismo que Barney. Tu puta anda horny. Yo fumo como Marley, quiero ver y no soy zombie. Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby. Mi compi cayó en canal, toca el piano como Herbie. La cartera Valencia y las zapas son racimos. Mi compi fuman grasa y no te hablo de tocino. Rapero con el asterisco rojo, rejo, chili pepper. Bajando en ascensor hasta el infierno, piso 13. Bien. Asumo, por una cuestión netamente generacional, que la mayoría sabe quién es Dillom. Lo digo porque habitualmente en estos ámbitos circula gente joven. Yo tengo 43 años, me considero joven, pero no pertenezco a la misma generación. Ahora, ¿qué es lo que a mí me impresionó desde un principio con esto y que creo que construyó una de las razones por las cuales gran parte de mi generación, o sea, de los que tenemos más de 40, también se coparon con Dillon? Una de las razones es la cantidad de referencias que no le pertenecen. Quiero decir, que no le pertenecen a su generación. ¿Sí? Desde los Red Hot Chili Peppers, que ustedes me podrían decir, ah, pero profe, los Red Hot Chili Peppers están vigentes, tocan, hicieron un River acá en Argentina hace 2 años. Ok, pero tienes más de 50 años. Los Peppers tienen más de 50 años. Es la música de mi época, no de la tuya. ¿Sí? No significa que no la podamos consumir juntos. Quiero decir, el momento donde los Peppers cambiaron las reglas del juego eran cuando yo era joven, o tenía la edad de ustedes, o de Dillon, porque yo sigo siendo joven, insisto con esta idea. ¿Sí? Esa referencia de los Peppers es un primer guiño. Otras referencias. Tengo mucha plata, Mario Pergolini. ¿Qué hace un chico de 22 años hablándole a Mario Pergolini? Sobre todo en este momento cuando salió este disco que fue hace 3 4 años o más. Perdonen la imprecisión histórica. Vieron que justamente hablábamos de Stuart Hall y de sus construcciones o la necesidad de que analíticamente pongamos en contexto histórico el desarrollo de esa narrativa. Esto fue disruptivo en Dillon. Fue disruptivo. Fue disruptivo en tanto y en cuanto una generación que estaba construyendo una narrativa propia generacional empezó a linkear con otros momentos históricos pasados, asociados, atención, al rock. Hace un año, o sí, más o menos un año y pico, Dillon fue tapa de la revista Rolling Stone. En una de las canciones de este disco, Postmortem, si no me equivoco, puteaba a Rolling Stone. ¿Cómo no me diste la tapa? No me acuerdo cómo decía la historia. Cuestión que en la nota se ríe de eso Dillon, porque ahora es tapa de Rolling Stone. ¿Sí? Otra referencia interesante, fíjense, para lo que veníamos analizando, es esta frase repetitiva. La voy a ver si la puedo encontrar así rápidamente. Está por acá. Acá. Mi plata se mueve sola, es independiente, dicho en repeat. Ya llegaremos, Patricia, a lo visual que estás haciendo mención. Porque por algo persisto en usar este videoclip y no otros de Dillon. Por eso que estás mencionando vos, Patricia. Pero terminemos primero con la parte poética. Mi plata se mueve sola, es independiente. ¿Ven cómo las condiciones de producción determinan también la construcción identitaria? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los chiquilines, porque en un principio hubo todo un movimiento de chicos más pequeños que seguían a Dillon, ¿les importa que Dillon sea independiente? En un principio, ¿eh? En una primera escucha. Un chico de 13, 14, 15 años que escucha a Dillon dice, ah, no, porque además le responde a las multinacionales. ¿Eh? ¿A dónde? ¿A quién le está hablando Dillon cuando dice eso?
no le está hablando a los chicos de 13, 14 años. Nos está hablando a nosotros. No, 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 no me refiero a mí. Me refiero a nuestro colectivo de la industria. Le dice, hola, mi plata se mueve sola, es independiente. ¿Qué vas a hacer con eso? Una otra refe que a mí me quedó en esta escucha, miren que ya lo escuché toneladas de veces, ¿no? Es una que viene por acá. Bueno, esta me da gracia porque además también el humor es una cosa que Dillom juega muy bien. No voy manejando en pedo, choco todo, es un derbi. Esto tiene contemporaneidad con la lamentable situación que vivía Chano Carpentier de Tambiónica, que por esos tiempos tuvo una situación muy grave asociado a su salud mental y se viralizó una situación en donde justamente con una camioneta chocó muchos autos estacionados, bueno, contemporáneo a esto, ¿no? Ya vamos a llegar a una palabra clave de todo esto, pero me parece interesante cómo Dillon se alimenta de eso, ¿no? De esa cotidiana, ¿no? Además, un artista del mainstream como Chano, ¿no? Pero acá, esta es la otra que me interesa, acá es donde nos está hablando a nosotros, a los que no somos jóvenes de esa edad, somos jóvenes de otra edad, que es mi compi cayó en cana, tocó el piano como Herbie. Me gustaría que en el chat alguien me diga, no lo googleen, no sean malos ni malas. Ah, digamos, hagamos el ejercicio rápido, digamos, ¿no? ¿Quién es Herbie? ¿A qué Herbie se refiere? No sé si alguno. Bueno, ahí. Qué lindo, Ana. Ana, yo iba a decir eso, Ana, y no lo dije porque dije, eso ya va a demostrar que no soy tan joven. Y veo que en ese sentido, tal vez vos tampoco. Ana dice al auto. Herbie era un auto que no me acuerdo cómo se llamaba la serie y la película, que era un auto de carreras que tenía autonomía, tenía vida propia. Es de Disney, pero de Disney muy viejo, de los 50, 60. Era una película que atravesó también después a mi generación, y era Herbie, se llamaba el auto. Después hizo una remake en esta era, además, y eso no es Ana, no es el auto. Es la referencia que dice Kayer, no sé si es tu nombre o si lo estoy diciendo bien. No está bien escrito como lo escribió Kayer, pero está muy bien, es correcto el nombre. Es Herbie Hancock, probablemente uno de los tres pianistas más importantes de la historia de la música. Herbie Hancock. Es más, tan importante es Hancock que yo les recomendaría que vayan a escuchar a Hancock, porque además es el padre del sonido actual de este neo soul, neo funk, jazz progresivo, medio funkeado, ¿sí? Ese jazz medio funkeado, medio snarky papis, ¿sí? Ese jazz medio snarky papis es deudor, ahí Kayer corrigió el nombre de Hancock, ese jazz fusión funk pop es deudor de los primeros discos de Herbie Hancock and the Headhunters, que era el nombre de la banda que tenía él, ¿no? Un tipo que venía del jazz y que fusionó el jazz con el funk y creó una nueva estética de jazz funk. No la creó él, digamos, él es el representante de esa época, ¿no? Entonces, miren la refe que está haciendo Dillon. O sea, ¿cómo no nos va? Dijo Herbie y me conquistó, haciendo una cita de los redondos, ¿no? O sea, para mí esa fue la genialidad de Dillon y sigue siendo la genialidad de Dillon hasta el día de hoy, que es su capacidad de enlazar referencias. Y me quedo en este fotograma, un poco adrede, por otra cosa que yo le suelo mostrar a mis alumnos, que no lo tenía preparado, pero lo voy a hacer porque me acordé cuando lo vi. Que yo me acuerdo cuando vi por primera vez este, este videoclip y vi eso y dije, esto no puede no ser una referencia a lo que les voy a mostrar a continuación,
Tal vez debería hacer algunas aclaraciones antes de mostrar esto, que es si alguien tiene problemas de algún tipo con lo estroboscópico, cuidado con el videoclip que vamos a ver ahora. Si alguien es impresionable, cuidado con el videoclip que vamos a ver ahora, porque es un toque demoníaco. Y estoy hablando de un impresionante videoclip, bastante fundacional de algunas cuestiones estéticas y visuales de la música e incluso de la electrónica en general, que es Come to Daddy de Aphex Twin. Richard D. James, el productor electrónico detrás de la identidad Aphex Twin. Hay todo el trabajo que yo hago en clase con respecto a la identidad de Aphex Twin, pero lo que quiero mostrarles, tal vez no lo vamos a ver entero para no comernos tiempo, pero para mí es importante ver, guarda con el volumen porque esto es un poco heavy, lo voy a bajar un poquito yo, pero miren un ratito de esto y fíjense si no ven refes. Esto es del año 92, perdón, me olvidé de aclarar eso. Este video que vamos a ver, 92. Esperen que no me acuerdo. Ah, bueno, ahora esto estaba fuera de mi programa de hoy, pero bueno, lo ponemos y mientras tanto lo busco. Pero es principio de los 90. Ah, bueno, es la intro, ni siquiera es el video. Miramos un poquito y dale. Miren, miren las refes. ¿Vieron eso? Bien, voy a sacarlo porque es un montón. Recomiendo mucho Aphex Twins, 1997, dice Kayer, exactamente, venía a decir eso justamente también, 1997. Aphex Twins, yo también recomiendo mucho Aphex Twin, sobre todo el primer disco. Bueno, no quiero entrar ahí porque va a ser difícil salir si no, pero me parece muy interesante que linkiemos eso que acabamos de ver con esto que vimos recién, que ahora no encuentro, pero que bueno, lo vieron en el video. Para no retrasarnos, avancemos que tengo esto en pantalla. Esto es el inicio del show de presentación del disco de Dillon. Quiero que lo veamos de nuevo, como hicimos con la portada del disco, para analizar los elementos. Lo primero que vamos a ver es esta placa que estamos viendo, que está en el trasfondo, antes de que empiece el show, ¿no? Un ataúd es eso que se ve ahí. Bien, elementos que vemos en este video bajo el volumen y lo dejamos un poquito más. Acá el cementerio, de nuevo, ¿sí? Otra vez el cementerio y vimos al principio, retengan en su memoria, esperen, ay no, que no se nos venga Paco y Catriel. Ahí está, esto que acabamos de ver ahí, ¿sí? Retengan eso, veamos todo esto, sale él de adentro de un sarcófago, ¿sí? Y otra cosa que es bastante impresionante, o que a mí me gusta siempre ver, es cómo replica en los tres elementos, la portada, el videoclip y el show en vivo, la misma ropita. Lo digo en diminutivo. La misma ropita. Que está construyendo un personaje. Siempre el que nos está hablando es un personaje. Es una voz poética la que se construye para atravesar ese mensaje, ¿sí? De acá vienen las estrategias enunciativas que nos dice Stuart Hall.
Esto es una estrategia enunciativa. ¿Ven que la academia tiene cosas interesantes también? Y que podemos usar en la música. De esto se trata también, ¿sí? Esto es profundo análisis semiótico, de todos modos, ¿no? No es solamente eso. Ahora voy a hacer otro ejercicio, no voy a mostrárselos en pantalla. Dice Cayer el escenario en forma de cruz. Efectivamente. Les voy a leer un extracto de una novela contemporánea. Y los que quieran, si quieren seguir en el juego de la interacción, me lo pueden escribir eh, acá abajo el, de qué se trata, el que sepa. Arranco. Había muchas, y Juan temió que Gaspar se comportara como un chico y se pusiera a jugar con las velas, perdiendo el tiempo en buscarles alguna ubicación dictada por sus juegos, pero en cambio vio que cumplía su orden con entusiasmo y cierta prolijidad burocrática. Juan le dio la espalda y empezó a trazar sobre el suelo, con los cuchillos, el sello número 5, el que había visto con los ojos cerrados cuando estaba con Andrés. Un círculo y las letras del nombre del quinto espíritu, en el orden de las agujas del reloj. Otro círculo alrededor del nombre y dentro de este el sello. Era sencillo, los 4 círculos unidos por líneas en un diseño casi infantil, y los estandartes de 3 triángulos invertidos. Podía trazarlo rápido, de memoria, sin equivocaciones. El sello estuvo listo pronto. El esfuerzo, aunque mínimo, le oprimía el pecho. Gaspar había encendido las velas y estaba parado en la luz amarilla. Bien, pensó Juan. Faltaba el triángulo, el lugar donde iba a presentarse el quinto. Miró el sello y supo que iba a funcionar, aunque él no estaba usando ropa blanca, ni capa, ni incienso, y el trazo era solo un surco sobre la tierra, sin la sangre ni la pintura dorada necesaria, aunque en realidad este sello debía trazarse con mercurio. ¿De dónde sacar mercurio? Juan despreciaba lo que llamaba el recetario ocultista. Una de las velas despedía un aroma particular. No era de cera común. Cerró los ojos y dejó que ocupara su cuerpo la energía convocada con la doble corriente ganada con Andrés. Era mucho más eficaz que cualquier espada y que cualquier conjuro. ¿Alguien sabe qué es lo que acabo de leer? Paulina nos dice un ritual. Efectivamente, pero ¿a qué pertenece? Pertenece a una obra, a una novela, como dije recién. Nadie la leyó. Si nadie la leyó, entonces va como recomendación también de regalo de esta conversación, que vayan a leer la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche es probablemente una de las novelas más importantes de nuestro tiempo. Ganadora de un premio Herralde, publicada por la editorial Anagrama. No estamos hablando de una obrita independiente de una editorial impresa a mano en fanzines. Estamos hablando de probablemente la escritora argentina viva más vendedora de este momento. Nuestra parte de noche es una novela que se asocia a un tipo de género. ¿A qué género? Les pregunto. Los que están participativos en el chat y les agradezco. Patricia dice terror. María dice misterio, por supuesto. Terror, misterio, llámenle como quieran. Paranormal, Paulina, ahí no sé si, ahí te lo pongo un poco en duda. Para mí es una novela de terror. Les leí tal vez la parte más asociada a lo paranormal, como diría Paulina, la idea de lo ritual, ¿no? Eh, pero si hay algo a lo que asociamos a Mariana Enríquez, es al terror, ¿sí? Es al terror. Todos los elementos que vimos en la narrativa de Dillon, de ese primer disco post-mortem, son elementos del terror.
Un día me pregunté, ¿por qué está de moda el terror? ¿Qué nos lleva a que la novela argentina más importante probablemente del siglo XXI, escrito por una mujer de aproximadamente a esta altura unos 50 y tantos años, se linkeen con probablemente el artista o uno de los artistas independientes más vendedores de nuestra era? ¿Qué los une para que los dos estén escribiendo sobre el terror? Patricia hace un ejercicio de una posible respuesta. Yo no la voy a dar la respuesta, la voy a dejar en el aire y voy a dejar que la complete cada uno. Seguramente tiene que ver con algo de lo que dice Patricia. A mí me gusta pensar que entonces el arte, la literatura y la música por igual, me interesa que entiendan que acá hay una conexión entre los dos tipos de arte, son traductores de un tiempo, de un zeitgeist, de un ánimo espiritual del momento, de un ánimo espiritual de un momento. No estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de la percepción del tiempo, de que estamos en una era donde los artistas que trascienden son los que entienden ese zeitgeist, son los que conversan desde su construcción poética con su tiempo. Mariana nunca fue una artista independiente, en los términos que los entendemos en el rock. Siempre fue parte de una multinacional. Por supuesto, de la literatura, ¿no? Pero Mariana, creo que siempre todos sus libros fueron publicados por sellos editoriales grandes, ¿sí? No hay un de abajo en Mariana Enríquez. Por supuesto, no era conocida y se fue haciendo conocida, era periodista de Página 12, era la referente cultural porque era subeditora del suplemento Radar de Página 12, y todos los que pertenecíamos al entorno de la intelectualidad sabíamos de Mariana Enríquez y de sus notas y de su fascinación por Nick Cave, un dios para este profesor, y su amor por la oscuridad y lo barroco. De golpe nos encontramos con sus cuentos brillantes, brillantes. Y hoy día Mariana es esta escritora, ¿no? Y a la par de eso, en la industria de la música, ¿en qué andamos? Dylan. No solo Dylan, otros artistas también. Por ejemplo, Casu. Y entonces quiero que veamos y analicemos otra cuestión asociada a la identidad, en este caso, con Casu. Confírmenme que todos están, que lo ven y se escuchan. La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con
enemigo, durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra y será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro. Te va a engañar. Bien. La cantidad de elementos que trabaja este videoclip me impresionan. Si hay algo que está construyendo conexión intergeneracional, es este videoclip. Estoy haciendo un silencio adrede para que lo evalúen, digamos, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de cosas que intentan construir una conversación con un público específico. De piso, para arrancar, digamos, en el análisis, no tengo mucho tiempo. De piso, el género musical. El género musical. Cazzu no era la jefa del reggaetón, de lo urbano. ¿A dónde está yendo Cazzu? ¿Qué está queriendo decirnos Cazzu? Haciendo una classic cumbia romántica. ¿Y qué otras cosas nos quiere decir Cazzu además con la cantidad de cosas que pasan en el videoclip? ¿Cuántos de ustedes saben qué es esto, por ejemplo? Eso que se escucha de fondo es mi perrita llorisqueando porque estoy hablando fuerte por ahí. A ver, esperen que lo estoy buscando en el video. Esto. ¿Cuántos saben lo que es esto? Bien, ahí Kayer hace un montón de descripciones. Patricia también. Patricia es interesante lo que dice. Un reproductor de MP3. Creo que no veía uno desde no sé cuándo. Y es muy interesante esto que dice Patricia por otros set gays de época. Patricia lo va a decir seguro antes que yo. ¿Cuál fue la frase que más se dijo en los últimos 3 semanas? A ver si alguien lo dice. También asociado, también asociado a las industrias culturales. Y lo dijo Virna, que no había hablado y habla hasta ahora. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Yo les aseguro que no fue una generación, dos, tres, 4 generaciones explotaron cuando estaban viendo El Eternauta y Favali dice, lo viejo funciona, Juan. Corte a que Favali dice, esto miren, para seguir haciendo análisis semiótico de identidad, Favali dice, lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona, se da vuelta, abre el plano, vemos la camioneta que se va, cae un meteorito, ¿y qué suena de fondo, chicas y chicos? ¿Qué suena de fondo cuando dice, lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona, abre el plano, se va la camioneta, cae meteorito? ¿Qué suena de fondo? ¿Nadie se acuerda de ese capítulo? ¿Será que me quedó tan tatuado en la mente? ¿Nadie se acuerda? No me digas que están todos buscando a ver qué canción suena, ¿no? Si quieren les cito los primeros versos. Ey, ¿quién te va a cuidar? Exactamente, Virna.
Hey, ¿quién te va a cuidar? En este mundo peligroso tenemos que estar juntos. ¿Quién detendrá la turba iracunda si no estoy con vos, nena? El magnetismo de Él mató a un policía motorizado de su disco de 2013, La dinastía Escorpio. Ni siquiera es un tema del último disco del Mató. Es del disco en donde El Mató empieza su trayecto de ascenso masivo. Ya venía siendo muy convocante, pero en la dinastía Escorpio empieza el ascenso a la masividad de El Mató. Lo viejo funciona, Juan. Ey, ¿quién te va a ayudar? Kazu escucha un MP3 y Dillon dice: Mi plata se mueve sola, soy independiente. Tengo alguna cosa más para desarrollar con respecto a esto, pero no quiero excederme en el tiempo y sobre todo quiero que participen de alguna manera. Entonces, quiero invitarlos a preguntarles si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún aporte. Son bienvenidos en este momento en los últimos minutos de la conversación. No sé si están los chicos de la universidad, como por si eventualmente alguien quiere decir algo, abrirles el micrófono. Patricia dice, lo leo para los que no lo estén viendo sincrónico. El tema de Casu puede ser un estilo de decir, rebelde, hago lo que quiero y hago, un tema de cumbia romántica, entre tanto reggaetón. Sí, puede ser, Patricia. Yo creo que también hay un gesto de búsqueda de ampliar el público, si se me permite. Creo que, acá vino mi perra a exigirme que termine con la charla, creo que en algún punto Casu está queriendo conectar con otra audiencia. Esa es una lectura que tal vez es un poco superficial, la estamos haciendo acá rapidito, pero en algún punto es un primer gesto de intento de apertura. María dice, puede ser gusto personal, por supuesto, nadie está diciendo que no le guste a Casu. Eh, lo que creo es que, de vuelta, para que quede claro por si alguien se está quedando con una idea equivocada, ¿no? El arte, que es materia sensible, trabaja, por supuesto, en base al deseo de quien la crea, la obra de arte, ¿sí? Esa obra de arte circula y trabaja sobre un entorno comercial. No estoy diciendo que acaso le estén obligando a hacer una cumbia romántica, seguramente lo hace porque ella quiere, pero porque está conectando con una época. De ahí viene el aporte que nos hace Patricia cuando habla de lo retro. Hay una conexión en este momento que se está produciendo con el arte, con el diálogo con otras generaciones. Dice Patricia, Lady Gaga hizo lo mismo al incursionar en el jazz con Tony Bennett. Absolutamente. Yo te diría que al revés, Patricia. Yo creo que Tony Bennett lo hace cuando le invita a Lady Gaga, que es como funcionó. No es que Lady Gaga lo invitó a Tony Bennett. Tony Bennett la invitó a Lady Gaga, hasta donde recuerdo, porque es un disco de duetos, ¿sí? Algo que en nuestro país hace nada más y nada menos que el señor Fito Páez cuando reedita, perdón que me estoy moviendo mucho, pero estoy convenciendo a la perra de que no haga ruido. Cuando Fito reedita y regraba entero El amor después del amor, ¿sí? E invita a toda la generación urbana actual, para después criticarla como la criticó la semana pasada cuando criticó el reggaetón. Contradicciones del arte, por supuesto, bienvenida a las contradicciones. No estamos haciendo ningún tipo de análisis de juzgamiento, chicos y chicas, ¿eh? Lo que estamos haciendo acá, y le presento a Amelia, ya que está muy insistente en venir a que le dé bolilla, que hace juego con el pullover. Lo que el arte nos convoca es a la contradicción. Gracias a a la contradicción tenemos arte incluso, ¿no? Gracias a esa contradicción también el arte nos tensa, nos pone en ejecución de un proceso creativo que no quita que lo bailemos. Alguien le podría haber contestado a Fito la semana pasada, y seguro lo hicieron en los millones de comentarios de mala onda que le deben haber mandado. Yo también quiero bailar mi revolución.
por supuesto, ¿no? Dice Andrés, que participa también por primera vez. Hola Andrés, para no ir tan lejos, me recuerda a Catril y Paco, que también cambiaron lo que ellos hacían y lograron conectar con un público diferente. Por supuesto. El arte también se mueve, chicos, y por lo tanto las identidades también se mueven. ¿Cómo se mueven esas identidades? Se mueven en la transformación de las estrategias narrativas, ¿sí? Recuerden, ligazón emocional, recuerden, identificación con un grupo y al mismo tiempo conciencia propia de diferenciación del otro. Todos estamos construyendo dentro de una uniformidad que nos hace pertenecer a un momento, a una época, a una era, a una generación, a un segmento, a un circuito musical. Todo se construye alrededor de eso, pero nosotros conscientemente buscamos no ser igual a los demás, hacerlo distinto. Llamativamente, estos personajes que analicé hoy, adrede, bien conocidos para que ustedes no se queden afuera o estemos la mayoría adentro, en realidad son criticables por lo que construyen hacia abajo con los artistas jóvenes de ser todos iguales. Esta es una pelea que yo doy desde la cátedra. Cuando trabajo el proyecto integrador de mi materia, trabajo alrededor de la idea de hacer el desarrollo de la presentación de un artista joven, nuevo. Por supuesto, como mis alumnos tienen entre 17 y 22, 23 años, la mayoría, por suerte cada vez menos, no porque no me guste, sino porque habla de que también están viniendo con otros intereses, pero en general la mayoría trabaja con música urbana. Por lo tanto, salen a encontrar y a trabajar con artistas desconocidos de la música urbana. ¿Y qué hacen esos artistas? Luchan por parecerse sistemáticamente a más de lo mismo. A más de lo mismo. Si Catriel, hablo de Catriel solista, se diferenció de su generación, igual que Dillon, es porque conectaron con un set gays de época. Es porque en lo que construyeron narrativamente apareció su diferencial identitario, chicos y chicas. Y ahí está esta estrategia que nos dice Stuart Hall de contexto histórico e institucional. Espero que todo esto que hablamos recién les haya servido para pensar, les haya servido para disfrutar de la música también de otra manera. Hay una pregunta de Ana, la que quiero responder. Me dice, me parece gran valor lo de las estrategias enunciativas. Bueno, me alegro. En esta misma línea, ¿qué artistas opinás que es tan interesante analizar su estrategia alrededor de la construcción de identidad? Bien, entonces antes de irnos vamos a ver un videoclip más. ¿Les gusta? ¿Les copa? Vamos a ver el que para mí hoy es el que se viene. Soy un gordo se viene. Es el que para mí se viene en esto de construir identidades. ¿Podrías, por favor, compartir una dirección de mail donde se te pueda hacer alguna consulta? Sí, les dejo mi mail de la universidad. Ahí se lo dejo escrito en palermo.edu. Lo dejo en el chat. Es mi apellido sin la letra final. Yo me llamo Sidoni, pero es sin la I. csidon@palermo.edu. Entonces, vamos a ver, si no les molesta, un videoclip más del artista que para mí hoy es el que se viene en términos de construcción identitaria, y es Martain. Y vamos a ver algo, el último single que acaba de sacar, lo amo, dice Virna, me alegro, yo un toque también lo amo. Lo amé, lo empecé a amar cuando salió su primer single de su primer disco, porque ella venía sacando singles y EPs, pero el primer single de su primer disco, que es el que salió el año pasado, se llamaba El Rubio, y para mí fue un cisma dentro de la escena, ¿sí? Yo creo que todavía no pusimos en valor lo que significa la potencia del videoclip del Rubio. Ahora sacó uno nuevo que se llama El Marrón, lo vamos a ver, lo tenía preparado, pensé que no me iba a dar el tiempo, pero lo vamos a ver ya que estamos. No es de mi preferencia absoluta en este momento, pero creo que tiene que ver con que cuando uno sigue a un artista
háganme caso en esto, no se casen con todo lo que hace. Tal vez lo segundo no te gusta y lo tercero te encanta y lo cuarto no te gusta, porque tiene que ver con las interpelaciones y además tiene que ver con que un artista que empieza a sacar música todos los meses o todos los años no va a irle bien siempre y no va a ser siempre interesante. Pero Martín, para mí, aunque este tema no me parezca la gran cosa, me parece brillante como otra vez intenta conectar con un set gays de época. Lo vemos. Desde las ventanas miran con rencores quienes andan bajando por el callejón. A nadie le importa, nadie preguntó, pero te lo digo yo. Nos gusta mucho ir bajando fumando el marrón. Yo lo entiendo, señor, yo lo entiendo, señor. No le culpo si piensa que la decadencia soy yo. Un renegado social, un renegado de tu sociedad. No quiero influenciarte ni es orgullo, no. Solo te estoy contando esta situación. Nos gusta mucho ir bajando fumando el marrón, sí señor. Tampoco es que celebro esta condición. Puede ser muy dañina para la razón, pero le gusta a todos ellos, también lo hago yo. Debe ser la pulsión a la autodestrucción. O quizás simplemente es el marrón. O quizás simplemente es el marrón. El Bien, actuación, ficción, humor. Esperen que se me disparó y me estoy hablando arriba de Martín, que no sé dónde lo tengo. Construcción identitaria y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, humor social. Todos estos artistas, incluso los más comerciales, se destacan por su diálogo con el humor social actual. Sobra decir, por supuesto, Paulina, todo es retro, Paulina, todo es retro. Todo lo que acabamos de ver. El video de Dillon hace referencia, no lo dije porque no quería profundizar y quedarme porque es poco el tiempo que tengo, pero habla de los Slayers, es una cita literal a las películas de terror de Slayers, que es un subgénero que era recontra marginal en los 80. Hoy es masivo, hoy es mainstream, pero en los 80 el Slayer era lo más marginal dentro del terror. ¿Sí? Era lo que veían los zarpaditos. Hoy es mainstream. Por eso digo, chicos, que por algo conecta Mariana Enríquez y las barbaridades que suceden en Nuestra parte de noche, novela que les recomiendo al extremo, es así de gorda, se la van a devorar en una semana. No saben lo que es esa novela. Es brillante desde todo punto de vista, ¿no? Pero tiene unos momentos gore que son tremendos. Eso, corte A, el video de Kazu que tiene 15 días, que es completamente retro. Corte A, lo que acabamos de ver de Martin, que construye desde su disco anterior a este todo un universo profundamente de citas retro. En el primer disco, cuando me acuerdo salió el primer video del Rubio, lo primero que yo pensé es Taxi Driver, Scorsese.
cine de autor de los 70 de Estados Unidos. Y ahora saca esto, ¿no? Donde pareciera que el mesianismo atraviesa la idea de este personaje nuevo llamado el Marrón. Dice Ana, sobre lo que comentabas de que no siempre toda la música de un artista va a calar, también no siempre la música responderá al mismo nicho, ya que las letras y experimentación musical van muy de la mano con la etapa del proyecto del artista. Por supuesto, sí a todo. Pasa mucho que los mismos públicos iniciales limitan la evolución. Bueno, problema de los artistas. Problema de los artistas. Nada cambia, todo se transforma, no solo en la música. ¿Está todo inventado ya? Sí, Patricia, siguiente pregunta. No, quiero decir, digo, sí, está todo inventado, ya se hizo todo. Lo interesante es cómo el arte, ¿sí? Y sobre todo los artistas, se alimentan del pasado, lo mastican, lo pasan por el estómago de la creatividad y lo regurgitan a través de la materia sensible. Lo importante no es si es nuevo o no, lo importante es qué interpela. De eso se trataba esta conversación. De eso se tratan las estrategias narrativas y de la construcción de una identidad artística. Son 5:30. Entiendo que ya tendríamos que ir terminando. Les dejo margen para una preguntita más. Y si no, le digo a Lila y a los chicos de la universidad que ya vamos a ir terminando. Díganme si ustedes tienen alguna otra pregunta. Y si no, vamos a ir terminando. Bueno, de mi parte les agradezco un montón. Gracias Ana, gracias Skeyer, gracias Paulina, Patricia, María, todo Birna, Andrés, bueno, los que estuvieron, los que charlamos y los que charlaron, les agradezco mucho su presencia y su acompañamiento en el diálogo para que no sea tan frío esto. Así que Ariadna también, no te había visto, perdón. Y bueno, nos vemos la próxima.